Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Sebastián Guzmán y quienes son estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de Santo Tomás. A continuación vamos a hablar acerca de los temas inmersos en la asignatura de mecánica de fluidos, los cuales son tensión superficial y capilaridad. Ok, comenzamos con tensión superficial. Este, pues cada molécula de un líquido está rodeada por otras. La atracción en todas direcciones se compensa en cada punto, excepto en la superficie, donde la resultante es una atracción neta hacia el interior. El líquido tiende a cohesionarse, o sea, esto quiere decir que no se dispersa, y minimiza su superficie, por lo cual forma notas. La superficie se comporta como una película que ofrece resistencia a su deformación y por tanto a romperse. Que podemos observar pues la gráfica donde se muestra la molécula en superficie y la molécula en su interior, en el interior de dicho fluido. Ahora, para cuantificar esta fuerza de cohesión, lo que hacemos es considerar una estructura de alambre con un lado deslizante en la que se coloca una capa de líquido. Este líquido tratará de minimizar la superficie S, como vemos en la gráfica, ejerciendo una fuerza F, la cual también está en la gráfica, sobre el lado deslizante que podemos medir. De tal manera que tenemos que F, fuerza, es igual a 2 gamma por L, donde tenemos que gamma es la tensión superficial. Gamma es una propiedad del líquido. F depende de la longitud del cable deslizante, pero no de la superficie S que se observa en la gráfica, a diferencia de una membrana elástica. Se introduce un factor de 2 en los casos cuando hay dos superficies. Por ejemplo, cuando se pone un plato, tiene solo una. Cuando tenemos otro tipo de superficie, hay dos, se cuenta como dos. La tensión superficial gamma es la fuerza por unidad de longitud que ejerce una superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella. Borde de sujeción. La fuerza debida a la tensión superficial es perpendicular a la línea y tangente a la superficie. Esto puede verse cuando se introducen un anillo de alambre y un hilo de forma de bucle, es decir, como un círculo o un aro, en una disolución jabonosa y pues lo que sucede es que cuando se forma la película sobre donde, en el lugar donde flota el hilo, pues este está de forma irregular. Cuando se pincha el hilo interior del bucle o del aro formado por el hilo, este toma una forma circular. A continuación, observamos la tabla de coeficientes y unidades en sistema internacional o de Newton sobre metro o Joule sobre metro cuadrado. Bueno, ahí pues lo pueden observar, están diferentes tipos de líquido y pues diferentes factores. Para una sustancia disminuyen al aumentar la temperatura. Ahora, continuamos con ángulo de contacto y capilaridad. Las fuerzas atractivas entre las moléculas del líquido causantes de la tensión superficial se llaman fuerzas de cohesión. Dependen solo de la naturaleza del líquido. Con estas compiten las fuerzas de adhesión entre el líquido y el sólido con el que está en contacto dependiendo de la naturaleza de ambos. Su relación determina la forma de la superficie libre del líquido en las proximidades de una pared sólida. Unas veces de las fuerzas adhesivas predominan. Por ejemplo, como podemos observar en la imagen, el del agua y vidrio, que se va hacia arriba y otras veces las fuerzas cohesivas predominan. Ejemplo, el mercurio y el vidrio al costado derecho de la primera gráfica de color negro, se va hacia abajo. Ahora, el ángulo de contacto, entonces tenemos el ángulo de contacto θ, que forma la superficie sólida con la tangente a la superficie líquida en el punto de contacto, pasando por el líquido. Ahí podemos observar en la gráfica como donde se encuentra ubicado es dicho ángulo θ. También podemos observar en las siguientes imágenes, primero, cuando la cohesión predomina, es un masivo cóncavo y tiende a extenderse. Eso se presenta cuando es un ángulo menor a 90 grados
y en agua y vidrio. Y si la cohesión predomina, prefiere mantenerse unido y se forma un meñisco convexo y es un ángulo de contacto mayor a 90 grados. Cuando es igual a 90 grados, es un ejemplo de agua y plata. Acción capilar o capilaridad. Dependiendo del ángulo de contacto, puede ocurrir que el líquido ascienda o descienda, como anteriormente vimos, de 90 mayor o menor a 90 grados por un tubo estrecho, el cual es el capilar, si una cierta altura h, la que se denomina capilaridad o acción capilar. Ahí en la imagen podemos observar el ejemplo de cómo el líquido asciende dentro del tubo capilar. Tenemos que 2πr gamma coseno de teta es igual a rho g pi por el al cuadrado h. Al despejar h tenemos que nos da la ecuación 2 gamma coseno de teta todo sobre rho g por r. Teniendo en cuenta lo que nos explicó mi compañero anteriormente, a continuación explicaré dos ejercicios. Primero, introducimos un tubo de 1 milímetro de radio en agua y a esta asciende 13 centímetros por capilar, mostrando un menisco cóncavo que forma un ángulo de 30 grados con la pared del tubo. ¿Cuál es la tensión superficial del agua? Bueno, tenemos los datos, la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad del agua que es 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de la ecuación H igual a 2 gamma coseno de teta sobre rho g por r, despejamos gamma, el cual es H rho g r sobre 2 coseno de teta. Entonces, rho sería, reemplazando, rho sería igual a 13 por 10 a la menos 2 metros por 10 a la menos 4 metros por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo, todo eso sobre 2 coseno de 30. Esto nos da un resultado de 7,36 por 10 a la menos 2 newton sobre metro o kilogramos sobre metro cúbico. Nuestro segundo ejercicio es se inserta un tubo de vidrio de 0,6 milímetros de diámetro en agua a 20 grados centígrados que está en una taza. Determine el ascenso por capilaridad del agua en el tubo. El ángulo de contacto con el vidrio es de 0 grados. Desde la misma ecuación de H, reemplazamos. Entonces, H es igual a 2 por 0,073 newton sobre metro. Todo esto sobre 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 0,3 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto multiplicado por el coseno de 0 grados por 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre 1 newton, que nos da un resultado de 0,05 metros. Bueno amigos, espero les haya gustado la explicación de mi compañero Camilo Rodríguez y la mía, Juan Sebastián Guzmán Neira. Gracias.